24 hours to tie your loose ends to make amends. Cause I said it all, I started to fall in the silence. Seven heads spinning round, no time to sit down. Just wanted to run and run and run. Be careful, they say, don't wish life away. Buenas noches, bienvenidos a este Poder Público con las listas cerradas. Ya estamos encaminados hacia las PASO 2015. En agosto vamos a elegir los candidatos que van a competir en octubre en las elecciones generales por los cargos ejecutivos y legislativos que se ponen en juego en este 2015 de mucha acción política. La última semana fue una semana muy movida en términos políticos. Sobre todo quedó claro una vez más que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el Frente para la Victoria son los que dominan la agenda política a nivel nacional, y que esta discusión que venimos dando en este programa desde los comienzos en torno a modelo sí, modelo no, kirchnerismo, antikirchnerismo, es tan cierta que todo lo que haga el gobierno nacional y la presidenta de la Nación enseguida genera un montón de situaciones y de debates políticos dentro y fuera del oficialismo. Imagínense que esta semana una de las cuestiones más importantes fue que el único ahora precandidato a presidente de la Nación por el oficialismo, Daniel Scioli, en una comunicación telefónica, así casi como de la nada, como quien empieza a hablar de cualquier cosa porque había mantenido una reunión con Cristina en Olivos, dijo: tengo el compañero de fórmula, ya lo elegí, y es Carlos Zanini. Vamos a repasar lo que fue una de las cuestiones más importantes de la semana, no solo porque Scioli anunció que el chino Zanini era su compañero de fórmula, sino que además provocó que Florencio Randazzo se bajara de la precandidatura presidencial, que parece que no aceptó la posibilidad de ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que además que toda esta situación lo dejó en un lugar bastante mal parado adentro del kirchnerismo. Pero vamos a ver el momento en el que en el canal de noticias de cable C5N el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunciaba que el secretario legal y técnico de la presidencia, uno de los cerebros del kirchnerismo, es su compañero de fórmula. Miramos. Me pareció importante en estas horas ya previas, decisivas al cierre de las listas, la presentación formal de las candidaturas, conversar con la presidenta al respecto de esto, y tuvo la amabilidad de recibirme como lo ha hecho en otras oportunidades. Y gobernador, ¿se puede contar un poquito qué otros temas tocaron con la presidenta? Imaginamos, está todo el mundo expectante, queriendo saber quién va a ser su candidato a vicepresidente. Ese tema, por ejemplo, se tocó. ¿Habrá definiciones? Sí, hay, porque, mira, en primer lugar es coherente con lo que hicimos siempre. Siempre buscamos, cuando mi responsabilidad máxima ejecutiva, una complementación. Fue en su momento con Alberto Balestrini, fue en mi último periodo con Gabriel Mariotto, y en este caso me pareció muy importante conocer la opinión de la presidenta con respecto a mi voluntad de integrarlo a un hombre que viene de las bases fundacionales de todos estos años, no solamente en el periodo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, sino también de una trayectoria en Santa Cruz y una historia también de militante y de hombre de un gran compromiso y una reconocida capacidad profesional. Perdón, ¿de quién está hablando, Scioli? ¿Su vice va a ser Máximo Kirchner? ¿Está diciendo que va a ser Máximo? De Carlos Zanini estoy hablando. Que en este contexto es una manera de dar certidumbre, de dar la tranquilidad, la confianza a tantos sectores que están integrados en el Frente para la Victoria con respecto a una persona que es de manera incuestionable comprometido, como lo soy yo, en estas políticas, en este rumbo del país y con estas ideas, y estoy seguro que podríamos hacer un muy buen trabajo en caso que la ciudadanía... Gobernador, déjeme que lo interrumpa. ¿Usted acaba de anunciar que su vice va a ser Carlos Zanini? Acabo de anunciar que conversé con la presidenta y que le di mi punto de vista con respecto a lo que estaba percibiendo, la importancia que vayamos avanzando. Ella me preguntó en qué estoy pensando, y yo dije, como lo dije públicamente, en alguien que me complemente, en alguien con experiencia, en alguien con que podamos hacer un buen equipo y que dar absolutamente, si hay algo que ha sido nuestro espacio político, es coherente en cuanto a la política y en cuanto a la identidad del frente y en cuanto a los sectores que lo integran. Y en ese contexto, digo, me parece importante que un hombre de la
si la presidenta está de acuerdo, me puede acompañar. ¿Y ella estuvo de acuerdo? Me parece gobernador, bien, y hablaré con él en las próximas horas. Zanini aceptó y la fórmula presidencial del Frente para la Victoria es Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos el Chino Zanini, el ideólogo, uno de los que se sienta en la mesa más pequeña del kirchnerismo junto a Néstor Kirchner desde Río Gallegos hasta la presidencia de la Nación. Del otro lado, enfrente, la alianza más poderosa del antikirchnerismo, la de Cambiemos, que encierra al PRO, a la UCR y a la coalición cívica, entre otros partidos, también hizo anuncios importantes porque Macri se guardó casi hasta el último momento quién iba a ser su compañera de fórmula, y cuando fue a anunciar la extensión de la autopista Ilia, una serie de obras ahí en la capital federal, presentó a su primera compañera de fórmula en la ciudad de Buenos Aires, a Gabriela Michetti, como la que le va a acompañar como candidata a vicepresidenta en las próximas PASO. Mira. Todos ustedes saben que tenemos la enorme ilusión, esperanza de llevar este cambio en la vida de la ciudad a todo el país. Otra forma de vincularnos, otra forma de relacionarnos, escucharnos más, hacer, trabajar en equipo, rendir cuentas. Y para eso claramente hemos propuesto en un espacio más amplio que integran la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, desde el PRO, llevar nuestra propuesta a todos los argentinos. Y ahora, hoy, como ustedes imaginarán, porque la tengo acá al lado, quiero anunciarles que es una alegría enorme para mí volver a compartir este momento especial que es el de llevar esperanza, entusiasmo, alegría, futuro a todos los argentinos. Y me refiero a que Gaby Michetti sea mi compañera, mi candidata a vicepresidenta en este próximo acto electoral que vamos a compartir todos los argentinos. Ella representa todos estos valores que hemos querido aportar a la política desde el PRO, y además, después de trabajar 10 años junto a ella, yo quiero dar testimonio de todo lo que ella quiere este país y todo lo que tiene de corazón para aportar. Así que para mí es una enorme alegría, un enorme honor. Saludo a los muchachos del tren, que podamos hacer este anuncio junto con Gaby, con todo el equipo, porque como siempre digo, detrás de nuestro hay muchísima gente trabajando, comprometida, que hace posible que todas estas cosas sucedan. Y espero realmente que se sigan sumando, porque de esto se trata, que lo que les vamos a proponer junto a Gaby, junto a todo el equipo del PRO, este equipo se siga extendiendo hasta incluir a todos los argentinos, porque esta Argentina que soñamos y que tiene que comenzar a partir del 10 de diciembre, nos tiene que ver a todos trabajando juntos. Lo fundamental es que nosotros creemos definitivamente que la Argentina tiene un potencial enorme y que lamentablemente lo que hemos vivido en los últimos años no ha sido justamente aprovechar ese potencial, sino desaprovecharlo. Y que nosotros lo que creemos es que el futuro es despertar ese potencial para que todos podamos vivir mucho mejor de lo que vivimos, todos, absolutamente. Así que nuestra línea va a ser esa, mostrar que se puede despertar eso, que podemos vivir mucho mejor y que nosotros vamos a apostar a ese cambio en el país. Y así están establecidas las dos grandes alianzas que van a disputar junto a otros candidatos a presidente que ahora vamos a ver. Y hoy, en el marco de este poder público, tenemos a dos hombres que encabezan listas de concejales. Uno de ellos es el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Carlos Kodern, primer candidato a concejal por el Frente para la Victoria en la lista de la interna que lleva al intendente Fabio Giovanettoni como precandidato a jefe comunal. Y por el otro lado tenemos a Domingo Bronce, primer candidato a concejal de la lista que presenta la UCR, con Germán López como precandidato a intendente dentro de la disputa de las primarias de la interna de Cambiemos contra Sergio Rosa y Cecilio Salazar. Pero vamos a repasar cómo quedaron las listas, porque el sábado hubo muchas sorpresas a nivel nacional, Massa que se guardó hasta el último momento su compañero de fórmula, sorpresas en la provincia y sorpresas a nivel local. Repasamos los candidatos a presidente de la Nación, son 13.
son Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, Mauricio Macri dentro del PRO, que compite con Elisa Carrió y Ernesto Sanz de la UCR en la interna, Sergio Massa, que tiene interna con José Manuel de la Sota en el Frente UNA, Margarita Stolbizer por Progresistas, Adolfo Rodríguez Sá por Compromiso Federal, Jorge Altamira compite con Nicolás del Caño dentro del Frente de Izquierda, Alejandro Bodart va por MST Nueva Izquierda, Manuela Castañeira es la candidata del Nuevo Más y Víctor de Llenaro por el Frente Popular. Esos son los precandidatos a presidente. También tenemos los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que son 12. Aníbal Fernández, que anunció nada menos que a Sabatella como precandidato a vicepresidente, una fórmula que en algún momento de la historia de la relación del Nuevo Encuentro con el peronismo podría haber sonado extraña. Julián Domínguez, que anunció que Espinosa, el intendente de La Matanza, lo va a acompañar, y esa es la interna que hay en el Frente para la Victoria. María Eugenia Vidal es la única candidata del Frente de Cambiemos, es la candidata del PRO, que está representado en esa fórmula con Daniel Salvador. A último momento lo cambiaron, pusieron a un radical en la fórmula. Felipe Solá, que dijo que no iba a ser candidato, ahora es candidato por el masismo, lo tiene al ex kirchnerista Daniel Arroyo como el compañero de fórmula. Jaime Linares va por Progresistas, Eduardo Onofio por Compromiso Federal de Rodríguez Sá, Cristian Castillo y Néstor Pitrola compiten dentro de la alianza del Frente de Izquierda, Vilma Ripoll es del MST Nueva Izquierda, Manuel Bertoldi es el candidato del Movimiento Patria Grande, que no tiene precandidato presidencial, Héctor Heberling es el precandidato de Llenaro, del Frente Popular, y Adolfo Aguirre es el candidato, no, al revés, Héctor Heberling es del Nuevo Más y Adolfo Aguirre es del Frente Popular. Esos son los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en San Pedro hay 11 precandidatos a intendente. Fabio Giovanettoni y Julio Pángaro por el Frente para la Victoria, junto a Eduardo Stelrich, que también presentó la lista finalmente. Sergio Rosas, Germán López y Cecilio Salazar compiten en Cambiemos. Ariel Ramancini y la sorpresa de las 12 de la noche del sábado, Matías Monfasani como precandidato a intendente. Los dos van a competir por el Frente Renovador. Fernando Noguet es el de Progresistas. Diego Bennazar, precandidato por Compromiso Federal. Y además Mara Bert por el Frente de Izquierda. Esos son los precandidatos a intendente. Aquí tenemos a dos representantes de dos de esas listas. Una que va a competir en la interna del Frente para la Victoria con Carlos Cohen por la candidatura de Fabio Giovanettoni, y por otro lado Domingo Bronce, que va a competir dentro de la Alianza de Podemos con la lista de la UCR contra Rosa y Salazar. Con ellos vamos a hablar hoy sobre todo esto que sucedió en el cierre de las listas y con lo que empiezan a proponer de aquí en adelante para que la gente los elija para competir en octubre. Al regreso de la tanda empezamos a debatir con ellos, porque Poder Público está para eso, para debatir la ciudad futura, y qué mejor que hacerlo después que cerraron las listas con dos referentes de dos listas importantes como primeros candidatos a concejales. Al regreso de la tanda, seguimos. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Ariel y Pablo Maciel realizan alisados de pisos de hormigón con máquina industrial. Además, trabajos de albañilería en general. Molina 625, teléfonos 15 50 66 99 y 15 41 29 27. Ariel y Pablo Maciel le aseguran un trabajo bien hecho y con total seriedad.
Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. De regreso, comenzamos esta noche con Carlos Coder. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a Poder Público, bienvenido como subsecretario de Obras Públicas y además como precandidato a concejal. Como un hombre del kirchnerismo, Carlos, ¿cómo te cayó? ¿Cómo sentiste? ¿Qué te pasó cuando Scioli anunció la candidatura conjunta con Zanini? A ver, primero buenas noches. Mira, digamos que la primera sensación puede ser de sorpresa, pero no porque Daniel Scioli no pudiera ser nuestro candidato a presidente, no por nada de eso. Uno no tiene información de por qué resulta o termina resultando alguna decisión. Puedo aventurar algún análisis que solamente, digamos, el que uno pueda hacer leyendo algún diario, hablando con alguien que por ahí tiene un poquito más de información. Pero primero creo que la presidenta de alguna manera nos venía diciendo que esto era un proyecto, que lo más importante que teníamos era el proyecto, que lo que había que conservar el proyecto. La oposición decía que había fin de ciclo y creo que claramente pensándolo de que esto es un proyecto y un proyecto se construye con un equipo, Daniel Scioli forma parte de este proyecto y forma parte del equipo desde el primer día. Y a lo mejor como tantos otros integrantes de este proyecto y de este equipo podrán tener distintos matices que a algunos les gustarán más y a otros les gustarán menos, pero creo que siempre estuvo dispuesto a dar las batallas que había que dar, incluso en momentos difíciles, muy difíciles como fueron las elecciones del 2009. Y me parece que ese equilibrio, digamos, respecto a los matices que tiene algunos de los integrantes del equipo, también Zanini expresa una persona que es fundante de este proyecto. Fundante de este proyecto desde otro lugar, a lo mejor no del lugar de la exposición y de la conducción de una gobernación o de un cargo electivo, sino desde el corazón, desde el que a lo mejor no está todos los días en cámara, pero que trabaja incansablemente para que el proyecto se concrete, tenga bases sólidas, bases permanentes. Y en ese sentido me parece que está claro que lo que la presidenta dijo de alguna manera en las aperturas de sesiones del 1 de marzo respecto a que el candidato era el proyecto y que seguramente estaban en nosotros, en los militantes, que ese proyecto continuara, y lo reafirmó el 25 de mayo. También tiene que ver con la historia del peronismo. El peronismo ha tenido siempre matices en las fórmulas, desde la primera fórmula de Perón-Quijano. Sí. La Cámpora Solano Lima, ¿no? Bueno, Cámpora Solano Lima, el mismo Kirchner con Scioli creo que expresa una situación de equilibrio parecido al de hoy. Cristina Cobos también fue Cristina Cobos, o sea que en realidad creo que lo que de alguna manera la presidenta pone sobre la mesa y ofrece es que los nombres y los hombres son importantes, pero todo se está subordinado a un proyecto y ese proyecto está subordinado a que la patria siga creciendo y desarrollándose. Scioli tiene un proyecto propio, que es el sciolismo. Hay organizaciones sciolistas, jóvenes sciolistas, hay todo un movimiento que intenta llevar a Scioli a la presidencia desde hace tiempo. Ahora bien, ¿no hay dentro de ciertos sectores del kirchnerismo una mirada, una preocupación en torno a que Scioli puede hacer lo mismo que hizo Kirchner en 2005, por ejemplo? Porque Kirchner también llegó en 2003 a la presidencia de la Nación de la mano de Duhalde con un proyecto propio, y en 2005 puso toda la carne al asador para enfrentar y para poder llevar adelante su proyecto propio, y para eso era necesario enfrentarse al dualdismo, y lo hizo. Sí, te repito, me parece que Kirchner, digamos, su proyecto propio lo empezó en el año 2003, cuando él decide primero
modificar la situación de la Corte Suprema, abrir las paritarias, recuperar el Consejo del Salario, está dando pauta de qué país quería y qué país estaba recuperando, que no necesariamente me parece que era enfrentar a una estructura política de larga data como era el dualdismo, sino era enfrentar el liberalismo que venía manejando el país desde el año 89, porque yo creo que ya lo empieza a conducir cuando precipita y produce la caída del gobierno de Ricardo Alfonsín, que también había estado presente en el gobierno en la última dictadura militar, ese liberalismo atroz que llevó a una enorme cantidad de pérdida de trabajo, a endeudar el país de una manera muy terrible, porque eso produce pobreza, produce hambre, produce atraso, produce una enorme desigualdad. Y me parece que el proyecto de Néstor Kirchner, que es recuperar las banderas históricas del peronismo, empezó en el 2003. Después está la contienda política y aquella sinuosidad que hace que el proyecto pueda tener una vida que hoy tiene 12 años y se prolonga, si Dios quiere y esto sigue así, a 4 años más. Con lo cual me parece que Cristina cada vez más parafrasea y hace lo que dijo Perón. Perón dijo: la organización vence al tiempo, y creo que de alguna manera Cristina nos está diciendo: la organización vence al tiempo. Perón dijo: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, y creo que está en claro más que nunca que primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Algo que no parece haberle quedado claro a Randazzo, ¿no? ¿Cómo sentiste? Porque digo, usted ya tiene otra proximidad con Randazzo. Nosotros sí, de hecho estábamos ahí. Bueno, a ver, creo que también te digo lo mismo que te dije antes, al principio uno puede aventurar algún análisis con la poca información que tiene, y a lo mejor es una aventura, digamos, hablar un poco más allá de eso. Pero que aceptara la candidatura a gobernación, porque Aníbal Fernández en algún momento dijo, en el momento en el que todos decían que Aníbal Fernández era quien más medía, el propio Aníbal Fernández dijo públicamente: yo soy precandidato a gobernador, pero si el flaco acepta ser precandidato a gobernador, yo me bajo. Bueno, está bien, por eso digo, creo que en realidad me parece que si algo uno humildemente tuviera que reprocharle o no estar de acuerdo, más que reprocharle con Florencio Randazzo, que creo que ha sido un exitoso ministro y un exitoso integrante de este proyecto, en los diferentes roles que le han tocado, es que a lo mejor no entendió o la situación del momento, por eso uno no conoce los pormenores de no respetar esta máxima que es fundacional y que también ha garantizado la larga vida y el futuro, sobre todo, que tiene el peronismo, que es lo que te dije antes. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. ¿Qué te pareció la fórmula Aníbal Fernández, Martín Sabatella? Muy buena, me parece que a ver, el comunismo o alguna procedencia que hoy ya no se puede hablar de comunismo, pero digamos, aquellos sectores que en el 55 formaban parte de la Unión Democrática, que hoy hayan entendido lo que es el proyecto nacional y popular y están caminando a nuestro lado, como peronista, la verdad que creo que es un enorme crecimiento, creo que es un enorme avance respecto a las bandas y a esta amplitud que da cuando uno habla de movimiento y no de partido. Y me parece que es auspicioso porque esto también implica un proceso de debate interno y de construcción de consenso que en otras épocas de la Argentina, como la década del 70, se resolvió de otra manera. Incluso perdiendo la oportunidad de ampliar esto. Hoy claramente estamos en una etapa absolutamente democrática, pacífica, pero muy superadora. Ciertos sueños se sentían un poco más cerca, ¿no? Bueno, no sé si estaban más cerca, pero pero me parece que en aquel momento a lo mejor no estuvo la madurez de resolverlo de alguna manera. Hoy está claramente resuelto, estamos todos formando parte de este proyecto. Incluso otros sectores como Leopoldo Moró y el movimiento alfonsinista, entendiendo claramente que hay dos proyectos. Un proyecto que es el que defiende los intereses nacionales, que es el que promueve una Argentina industrializada con trabajo, con independencia económica, soberanía política y justicia social. Y en esos términos me parece que todas las fórmulas representan eso. Si me permitís, me voy a ir a charlar con Domingo Bronce sobre el tema, pero antes te pregunto rápido. Ustedes tienen la ventaja de poder ir con la lista de los dos candidatos o precandidatos a gobernador, ¿no? ¿O tienen que elegir? No, creo que eso es una situación que está resuelta y no es una ventaja para ningún candidato. Creo que todos los candidatos tienen la posibilidad de participar de la interna con las dos fórmulas. Claro. ¿Hay alguna que te guste más en particular? No es momento de decirlo. No es que no hay momento de decirlo. Creo que, me parece que uno puede tener más afinidad con algún perfil que otro.
En el caso mío, por ahí, digo, por ahí están cruzadas las cosas, porque me parece que ha demostrado un perfil sumamente interesante y ha estado también a la altura de la circunstancia Julián Domínguez, pero también me parece que la figura de Martín Sabatella y su tarea realizada en Morón y su tarea realizada en la Ley de Medio, a uno lo llena de orgullo de formar parte de un equipo que tiene esta diversidad de integrantes y todos con tareas satisfactoriamente desarrolladas. Carlos, después vamos a hablar de lo local, de tu candidatura y de la candidatura de Fabio. Me voy a cruzar para saludar a Domingo Bronce. Domingo, buenas noches. Gracias por venir. Domingo, un hombre del radicalismo, ¿no? Un hombre del radicalismo histórico, ex concejal por parte de la UCR, recordado concejal porque su voto salvó en aquel momento al doctor Pangar de la suspensión. Exactamente. En lo que usted definió como un acto cívico, ¿no? Yo creo que fue un acto que no aceptó chicanas y que no voy a seguir aceptando ningún tipo de chicanas cuando sea así para perjudicar a alguien. Yo creo que la mejor manera de ganar elecciones es con proyectos y no denostando a nuestro rival, inventándole cosas. Domingo, usted renunció a su cargo en la conducción de la Unión Cívica Radical cuando hubo algunas situaciones que no le gustaron, algunas decisiones que se expusieron públicamente de las que no lo participaron. Incluso había anunciado que iba a ser precandidato a intendente y después dejó esa aspiración personal. Recuerdo que me dio la primicia en la plaza un día que nos encontramos y luego decidió acompañar a Germán López. Dijo que no iba a ser candidato a concejal tampoco, y hoy lo vemos primer precandidato a concejal. Exactamente. ¿Por qué decidió acompañar a Germán? Bueno, sí, porque es el único candidato radical. Y fíjese que estamos tratando de cautivar a los radicales y a los adherentes para que en las próximas elecciones, en estas PASO, voten al único candidato radical, porque no hay más radicales. Pero Sergio Rosa también fue radical, era radical, ¿o no? Pero se fue. Él se fue del radicalismo. Él es netamente candidato del PRO. Bueno, Domingo, usted fue funcionario del gobierno de Barbieri cuando Barbieri se había ido del radicalismo también. Sí, bueno, pero bueno, no, eso ya es otra cosa. Esto ahora, en la actualidad, él se fue del radicalismo, es del PRO. Por lo tanto, nosotros representamos al radicalismo, al partido centenario, no a un partido que tiene 2 o 3 años. ¿Cómo se sienten en ese lugar, en esa responsabilidad, ¿no? De ser los candidatos de un partido que tiene la historia que tiene y que se encuentra en esta situación en la que algunos radicales están muy de acuerdo, otros más o menos y otros para nada de acuerdo con esta alianza con el PRO, pero que de cualquier manera van a jugar la interna? Y porque somos respetuosos de las mayorías, pero yo creo que lo mejor que hubiese pasado al radicalismo es ir solo con sus propios candidatos. ¿O acaso no tiene candidatos de gran valor el radicalismo? Por favor, eso es un partido centenario y tiene candidatos por todos lados, en todas las provincias, en todo el país, candidatos competitivos. Claro. Estuvieron muy cerca de que Eduardo Polimante fuera candidato a senador en la sección. Así es, sí, lamentablemente no pude ser, pero bueno, ya Eduardo lo incorporaremos dentro del espacio porque aparte de ser un radical más, es una persona muy preparada y que nos va a ayudar si tenemos la suerte de ganar, que creo que vamos a andar muy bien. ¿Se sienten con posibilidades de ganarle a Salazar y a Rosa? Bueno, a Rosa sí, a Salazar, no sé, lo tendríamos un poquito más peleado porque tiene una línea muy parecida a la nuestra, ¿no es cierto? Ah, sí. Y sí, Salazar trabaja en los barrios, tiene mucha llegada como tenemos nosotros. ¿Qué lo diferencian con Rosa? ¿Cuál es la diferencia entre Germán López y su equipo y Rosa y su equipo? No, son dos cosas totalmente distintas. Creo que Rosa se fue al espacio de él, que es el PRO. ¿Por qué? Germán López también me lo dijo en algún momento, que él consideraba que Rosa se iba a sentir más cómodo y que estaba bien que se va a sentir más cómodo ahí, A mí me parece perfecto, un acto de grandeza haberse ido del radicalismo a un partido en el cual se va a sentir más cómodo. Lamentablemente él se incorporó a la política dentro del radicalismo. Claro.
¿no es cierto? ¿Cómo ve esta disputa que se ve a nivel nacional en torno a que lo que se debate es kirchnerismo, antikirchnerismo? ¿Lo siente tan así? Bueno, sí, evidentemente es kirchnerismo o antikirchnerismo. Se han juntado toda la fuerza para ganarle al kirchnerismo, cosa que no sé si podrá ser, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo para eso, porque yo creo que tendrían que los partidos fortalecerse individualmente y ir a competir. Mantener la identidad, ¿no? Claro, el radicalismo es uno de esos. ¿Quién puede discutir un partido de más de 100 años? Y con los valores que tiene, con los presidentes que ha tenido. ¿Quién puede negar a Alfonsín, a Totorilia? ¿Quién lo puede negar a eso? Pero bueno, bueno, así está, somos respetuosos de las mayorías y ahora vamos a ir a competir con un partido que no tiene nada que ver con nosotros. Claro, y que de repente si perdieran en la interna, ¿cómo van a hacer con esto de que, bueno, quien gana conduce, quien pierde acompaña? Y veremos, a ver a qué distancia hay que acompañar, porque muy juntos por ahí nos pisamos los talones, qué sé yo qué. No lo veo muy convencido de acompañar después, ¿eh? Y el primer candidato en la lista, digo, puede ser que si pierden las elecciones y hacen buena elección, van a entrar en la misma lista. Sí, por ahí perdemos, si tenemos que entrar, tenemos que ir a la lista, pero yo ya soy medio viejo, por ahí me enfermo, qué sé yo qué, no sé, cosas así. Por ahí se enferma. Ha habido casos, ¿eh? En las últimas elecciones recuerdo algunos candidatos que en cierta alianza que hubo no quisieron participar. Le pregunto, ¿cómo ve las candidaturas nacionales? ¿Le gusta la candidatura de Ernesto Sanz? ¿Se siente cómodo con esa candidatura? Y Sanz, si hubiese ido solo representando al partido radical, solo, sin ningún tipo de alianza, hubiese sido un candidato que hubiese sido potable y creo que todo el radicalismo estaría detrás de él, no como ahora que hay muchos radicales que no están de acuerdo con esta... y trabajan desde otro lugar. Y la alianza, la alianza que hicieron con el PRO, que transforma esta fórmula con Vidal, precandidata a gobernadora, y Daniel Salvador como vicegobernador. Claro, y bueno, son esas mezclas que se hacen así que... agua y aceite, imposible. ¿Hubiese preferido un gobernador propio, aunque se pierda? Pero perder de pie, no caminar de rodillas, caramba, pero eso, perder, bueno, se tocaba perder ante el kirchnerismo, perdíamos, claro. pero de pie. ¿Qué siente que diferencia de los valores históricos del radicalismo con las banderas del kirchnerismo? Porque hay muchos radicales, como decía Coden recién, como los de Leopoldo Moró, que se han sumado de alguna manera al kirchnerismo. Sí, claro, sí, aquí creo que había también alguien algún referente al radicalismo también que se fue con Moró. Y bueno, son criterios, ¿no es cierto? Aquel que iba a ser precandidato, sí. Claro, cuando lo pusieron por la ventana y todos después salimos disparando por la puerta, se quedó solo. Entonces, sí, cada uno tiene su concepto, ¿no? Pero digo, se siente que no hay muchos puntos de contacto entre la UCR y el kirchnerismo. No, es que no es así, porque la UCR, le vuelvo a repetir, es un partido de 100 años que ha tenido su lineamiento como el peronismo. Son dos partidos que, la pucha, General Perón, ¿quién lo puede negar? Alfonsín, ¿quién lo puede negar? Entonces, ¿por qué no puede ir el peronismo por un lado y el radicalismo por otro lado? Claro, son cuestiones identitarias muy fuertes, sobre todo para gente de su generación, ¿no? Donde esa distinción estuvo muy marcada. Pero claro, sí, el radicalismo y el peronismo. Claro. Pero ahora, bueno. En algún momento el propio Kirchner se planteó esto de saltar esa antinomia con la idea de la concertación plural. En ese momento tampoco estuve de acuerdo. Sí, qué sé yo no sé, ya le digo, estas cosas yo en el orden nacional no estoy muy de acuerdo con ese tipo de alianzas o de acuerdos así, por eso que, bueno, yo... Por eso, digamos, se suma este equipo de Germán López con radicales puros, por llamarlos de alguna manera. O radicales que no se han ido del partido, ¿no? Y que sienten la identidad partidaria. Claro, que siguen enarbolando la bandera radical. Y desde ese lugar se plantean esta participación en la interna para decir, bueno, vamos a reafirmar la identidad radical, ¿no? Exactamente. Bueno, si nos toca perder, que creo que esto va a ser muy peleado, pero si nos toca perder, bueno, perdemos, pero perdemos como radicales. ¿Y si nos toca ganar? Y si ganamos, tenemos nuestros proyectos para cierta experiencia
que los dos hemos sido funcionarios de Farabolini, de Sánchez, y en la cual adquirimos mucha experiencia. Y hay otros candidatos también, no candidatos, militantes que se han quedado afuera, que también fueron funcionarios de Farabolini y de Sánchez, pero que no aprendieron el mensaje del doctor Sánchez. Porque el doctor Sánchez, siempre cuando teníamos las reuniones de gabinete ampliada, porque yo era director, participaba cuando teníamos reuniones de gabinete ampliada, claro, que se llaman secretarios y directores. Siempre nos decía, antes de empezar la reunión, muchachos, el cementerio está lleno de imprescindibles. Vale decir, con eso nos decía que cuidadito. Y algunos no escucharon ese mensaje y pensaron que eran imprescindibles, que no había otro candidato, que empezaron a coquetear. No sé si no se pusieron pollerita corta, se afeitaron un poco las piernas para andar coqueteando, a ver quién le ofrecía más, y al final terminan quedando afuera. Son los que quedaron afuera, dice usted. Exactamente. Domingo Bronce nos acaba de introducir los proyectos que tienen planteados, y al regreso de la tanda vamos a preguntarle cuáles son esos proyectos, cuáles son las propuestas, porque dijo que están dispuestos a ganar, y en ese sentido dijo, bueno, si nos toca perder, veremos qué hacemos, pero si nos toca ganar, tenemos un montón de cosas que queremos hacer. Al regreso de la tanda le vamos a preguntar cuáles son esas cosas. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, Orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Ariel y Pablo Maciel realizan alisados de pisos de hormigón con máquina industrial. Además, trabajos de albañilería en general. Molina 625, teléfonos 15 50 66 99 y 15 41 29 27. Ariel y Pablo Maciel le aseguran un trabajo bien hecho y con total seriedad. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Domingo Bronce dijo que si ganan tienen un montón de proyectos para llevar adelante. Domingo, usted es un hombre que conoce la realidad de San Pedro porque le ha tocado cumplir funciones en el Ejecutivo en las que ha tenido un contacto directo con esa realidad. ¿Cómo la ve hoy? Bueno, sí, está muy complicado. San Pedro está varios metros bajo tierra porque se dejó de atender lo básico, que es los caminos rurales, el tema cloacal, todos los servicios. O sea que se dejaron de atender todas las prestaciones de servicio, se dejaron de lado. Yo no sé si por desidia, bueno, no vamos a ir, qué pasó, pero lamento que justamente al intendente interino le haya tocado esta situación porque es de terror. Pero es de terror. Ahora bien, ¿qué sucedió? No hubo... Porque en algún momento no era así.
No, por supuesto que no era así. No era así porque fíjese que yo vengo con varios intendentes, inclusive con el doctor Pángaro, trabajé también como 4 años, trabajé con el doctor Pángaro también, jamás sucedió algo así, jamás, ni en la ciudad ni en la zona rural. Los servicios se prestaban, estaba la contraprestación de las tasas, pero después se dejó de todo, siendo que en aquellas épocas trabajábamos con máquinas viejísimas. Teníamos unas motos niveladores Uber 660 mecánicas, sí, modelo 68, por ejemplo. Después el doctor Pángaro trajo las 2 Champion que están ahora, marca Champion, las trajo Pángaro. Pero todas las demás eran todas máquinas viejas. Excavadoras, teníamos 2, una Mancini y una Poclain modelo 78, nada más. Hoy hay 5 excavadoras y hay 8 motoniveladoras hoy, 3, 4 nuevas, y un Ñaño Holland, ahora, 3 chinas. Este pasaje de prestar los servicios a paulatinamente dejar de prestarlos, ¿cómo se retoma? ¿Cómo se desanda ese camino? Y bueno, eso es muy complicado. Por ejemplo, el servicio cloacal está totalmente saturado y desbordado por la ampliación que se hizo sin control, por ejemplo. Sin control, sí, y sin mantenimiento. Siendo que hay 2 equipos, uno un poco más viejo, que es el que andaba con el tractor, que ahora está montado en un camión, y un camión nuevo de su tructor. Pero ya ahora, para normalizar todo eso, están trabajando, yo los veo que están trabajando, pero les va a costar un montón. Ahora, Domingo, ¿hacen falta para determinadas cosas obras públicas de infraestructura? Sí, que son de envergadura. En el tema cloacal, por ejemplo, hace falta. Pero hay otras cuestiones que ustedes observan que en realidad lo que falta es voluntad política, que falta trabajo en el territorio. Sí, más sencilla de resolver. Ordenar el trabajo. Si manda una motoniveladora a determinado lugar, a determinado camino a trabajar, tiene que ir el director y ver con el operario qué es lo que se va a hacer y cómo se pretende hacer, ¿sí? Y ya marcarle una pauta. Pero ahora no, últimamente, ahora en este momento hay una persona que anda en el campo. Pero si no, hasta este momento, las máquinas ahí en el corralón municipal la agarraban de la cola, la revoleaban, ¡boom!, donde caía, y bueno, el maquinista hacía algo nada más, porque no sabía lo que tenía que hacer. O sea, no sabía hacer, que tenía que hacer los trabajos profundos, claro, y en qué fecha lo tiene que hacer, porque, por ejemplo, esta gente que está ahora, por más que quiera hacer ahora los caminos rurales, no puede, porque la fecha que estamos, en el clima, no le permite. Hasta después de octubre, a mediados de octubre, no pueden trabajar. Ni para la campaña, digamos. No. Ni para, porque después de mediados de octubre recién se puede empezar a levantar los caminos. Antes no, porque es muy llovedor, mucha humedad. Recién el sol empieza, el rocío se levanta a las 10 de la mañana. A partir de las 3 de la tarde empieza otra vez ya el sol a aflojar y empieza la humedad otra vez arriba, o sea que ahora no se puede hacer nada, ahora un rastreíto ahí nomás y nada más. ¿Por qué entiende, por qué considera que sucedió esto de que de repente los empleados quedaron a la buena de Dios liberados? Sí, liberados. Y hay muy buenos empleados, muy buenos operadores. Y decía Perón que todos los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. Claro, son mejores, por supuesto. Usted puede tener una tropillita de caballos mansos dentro del corral, pero si le deja la tranquera abierta, se le sale y se le van. Y los chicos son iguales, y bueno, pero si nadie nos manda, bueno, hacemos lo menos que podemos, pero que hay buenos. Vamos a aclarar esto. En la zona rural hay muy buenos operarios, muy buenos maquinistas, muy buenos. Inclusive creo que se han incorporado algunos nuevos también con muchas ganas de trabajar. En el corralón también hay gente buena para trabajar, pero lo que pasa es que no hubo quien dirigiera los trabajos, claro, y ahí está donde... ¿Cómo se revierte eso? Porque digo, no después de haberlos dejado liberados al azar, no después fácil, tener que venir a decirle, bueno... Sí, tener que decirle, bueno, vos marcás tarjeta a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y no es fácil eso. Complicado. Va a ser complicado porque hay que irlo llevando despacio. Y como le digo en eso, le digo en obra sanitaria. En obra sanitaria es buena gente que sabe trabajar. No buena gente, sino gente que sabe trabajar. Claro. Pero si no hay quien los dirija, entonces, bueno, pasa lo que pasa. Son cosas que mira desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Domingo Bronce para pensar el aporte a la comunidad desde el Consejo Deliberante? Bueno, tratar de en lo posible, que estas cosas que le termino de decir,
se normalicen. Entonces, con el mismo presupuesto que hay, se puede manejar. Porque si usted a la máquina le pone 100 litros de gasoil, usted sabe que esos 100 litros de gasoil son para tantos kilómetros. Entonces, eso se suma, multiplique por 8 máquinas. Son varios kilómetros por día que se pueden hacer, claro, con la mitad de lo que consume, nada más que eso. Los camiones desobstructores, lo mismo. Es ordenar un poco, pero bueno, hay que ver los directores. Los directores normalmente son cargos políticos y esos directores tienen que ser directores que estén comprometidos con la gestión de su intendente. Claro. ¿No? Ahora bien, desde el Consejo Deliberante, ¿cómo se puede aportar para que estas cosas se hagan realidad? Supongamos que pasen las PASO, pero pierdan las elecciones y a usted le toque ser concejal. ¿Cómo va a controlar, cómo va a trabajar, cómo va a aportar desde ese lugar? Porque a veces los concejales, hay concejales que no aportan, hay concejales que aportan más, otros aportan menos. El tema es así, preguntarle al Ejecutivo por qué no se hace los trabajos, por qué no se hacen como tiene que estar ahí, y preguntarle por nota y que le conteste por nota, por qué no se están haciendo las cosas. Pero también aportar la experiencia, ¿no? Porque no es tampoco una cuestión de que uno gobierna el de otro partido, entonces yo me guardo la información. Aportar totalmente, y ir a trabajar si hay que ir a trabajar, porque acá vamos, porque todos decimos, sí, vamos a colaborar, porque cuando llegamos nos quedamos con el sueldito y después una horita, media horita y después nos vamos a nuestra actividad particular. ¿Eso es lo que ve en el Consejo Deliberante? Ah, bueno, a veces uno ve y hay personas que se las ven muy poco por ahí. Y después, el otro problema es que tenemos el problema de la salud. Porque yo entiendo que quien participa en política no debería ingresar a la política para vivir de la política, sino para hacer sus aportes hacia la sociedad. Entonces, con esto quiero decir que si un empleado municipal vive con un sueldo, ¿por qué un concejal va a tener que cobrar 3 sueldos y medio? Claro, eso es cierto. Siempre han votado 3 y medio. Sí. Bueno, si usted se jubiló, dejó la actividad, podría estar en su casa tranquilamente, mirando televisión, cuidando de los nietos. Los nietos, ¿Por qué exactamente, decide ser candidato? ¿Por qué decide montarse una campaña? No, simplemente, mire, si el radicalismo hubiese ido con lista propia, normal, todo el mundo encolumnado, yo hubiese sido un militante más y nada más, no hubiese participado en ninguna lista. Pero como no es así, entonces me decidí participar. Domingo, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Me voy a consultar al otro precandidato que tenemos hoy, que es Carlos Coden, subsecretario de Obras Públicas y además candidato a concejal. Un panorama complicado para ser candidatos desde el Estado, pero también un panorama interesante porque la semana pasada estaba Martín Baraybar, secretario de Gobierno acá, y charlábamos esto de... Él resumía un poco el asunto diciendo, bueno, empezamos a hacer lo que creíamos que se debía hacer. Le habíamos dicho a Guacone un montón de oportunidades, no tuvimos diálogo, no nos hizo caso. Cuando nos tocó asumir a nosotros, dijimos, bueno, vamos a hacer lo que sentimos, lo que creemos que había que hacer. ¿Sienten que están haciendo eso? Sí, a ver, yo creo que en parte de lo que dice Domingo, el abandono de la prestación del servicio puede tener una última etapa muy crítica que tiene que ver también con la situación que hace que yo hoy esté hablando acá como subsecretario. Podría estar tranquilamente hablando como candidato o precandidato a concejal, pero creo que hablar como subsecretario implica hablar desde una crisis que llevó a que el proceso institucional de 2011 terminara trunco. Claro. Cambiando el intendente y cambiando los funcionarios. Evidentemente que esa situación... Pero los funcionarios se cambiaron igual durante el... No, pero digo, a ver, me parece que el nuevo intendente cambia a su funcionario y adopta esto que dice Martín, de empezar a hacer lo que hay que hacer, pero que en el fondo sigue habiendo una crisis profunda, que seguramente va a ser de larga o de mediano tiempo la solución, porque a mi entender creo que tiene varias aristas, varios puntos de por qué esta crisis se produce. Respecto, digamos, a lo inmediato, lo que hay que hacer, yo te puedo decir que en 2 meses, cuando yo llegué a la Secretaría, la página de reclamo de cloacas eran 3 hojas y media, las 2 carillas completas, y hoy no llegamos a una carilla. Claro. Evidentemente los trabajadores son los mismos, los recursos son los mismos, lo que ha cambiado a lo mejor es la voluntad y el identificar cuál es la prioridad
de lo que primero tiene que hacer un gobierno municipal que quiere estar al pie de lo que necesita el vecino. Lo mismo ha pasado con el corralón municipal. A ver, cuando llegamos, y no es porque uno haga maravillas, simplemente por estar presente, por acompañar, también por entender de la cosa, porque creo que hay un punto que la experiencia tiene su valor, y es así, pero también hay que entender de la cosa. Digo, a ver, a mí me hubiera gustado operarme con Favaloro cuando Favaloro tenía cierta edad, no me hubiera operado con Favaloro cuando tenía 80 años. Claro. ¿Está? Digo, porque cada cosa tiene su tiempo y cada cosa marca su capacidad y su posibilidad. Me parece que San Pedro ha llegado a una situación crítica porque no nos dimos cuenta o no se dieron cuenta o no supieron lo que le tocó gobernar, que pasamos de ser una ciudad de 20 y pico mil habitantes a ser una ciudad de 60.000 habitantes. Claro. Y eso no lo decide un gobernante, eso lo decide la dinámica de la sociedad. Eso lo decide el lugar geográfico donde San Pedro está. Nosotros somos un primer punto de referencia para muchas cuestiones de turismo, de nueva localización para una familia. Estamos en el eje de la Ruta 9 que hace y que se ha fortalecido con el Mercosur. Eso nos produce una dinámica para lo bueno y para lo malo. Nosotros este crecimiento de población que hemos tenido en tan pocos años o en décadas ha hecho que el no haber realizado en tiempo y forma las inversiones para que estas redes que tenemos, que la mayoría tienen 50, 60 años. Sí. Que ¿Cómo nunca... la recordada la no aprobación de la propuesta en el momento del gobierno de Bangar? Por eso digo, a ver, el no haber cambiado los caños en su momento, el no haber ampliado o generado nuevas redes troncales de cloaca, el no haber tenido nuevos tanques de agua, el no haber tenido nuevos accesos, el no haber planificado un parque industrial, el no haber planificado con sensatez las nuevas localizaciones de vivienda. Digamos que mientras toda ciudad tiene un margen de crecimiento. Mientras la ciudad pasó de 20 a 25.000, de 25.000 a 35.000, la cosa se fue estrechando, pero siguió funcionando. Todos los kirchneristas que han pasado por este programa han dicho que consideran que el modelo nacional y popular de desarrollo con inclusión no pasó por San Pedro. ¿Lo sentís así también? Mira, a ver, uno lo decía y por lo que veía. Yo en estos poco tiempo que estoy me encontré con que, por ejemplo, había 7 expedientes presentados, aprobados, algunos con el primer desembolso realizado, otros no realizado el primer desembolso y abandonados por el Ejecutivo Municipal. Por ejemplo, los del programa Más Cerca. Nosotros hemos hecho en algún momento una investigación respecto de lo que había en el Ministerio de Planificación Federal e incluso les llegábamos a echar la culpa debido, es decir, bueno, tenían tanto aprobado y no nos mandan la plata. Y después resultó que en realidad los expedientes estaban dormidos porque nadie de acá iba a despertarlos. Y bueno, a ver, nosotros hoy, la semana pasada, recomenzamos la obra de cloaca del Barrio Progreso. Claro, que era de esa época. Bueno, estamos recomenzando también el agua para el Bajo Campodónico, una obra largamente esperada. No vamos a poder recuperar porque las cuestiones, digamos, administrativas ya son demasiado tardías para el Centro de Salud de Doyle, pero estamos tratando de recuperar un plan de viviendas que estaba asignado. ¿Había asignado un plan de viviendas y no lo íbamos a buscar? ¿Cómo es eso? Digamos que la política también tiene mucha insistencia. Digo, a ver, las cosas están. Bueno, teníamos un intendente que se jactaba de ir a golpear la puerta todos los días. Sí, bueno, pero a ver, yo creo que primero la militancia y la pertenencia a un proyecto político, como bien decía Domingo, no es por golpearse el pecho, por rasgarse la camiseta. Yo creo que en una ciudad como la nuestra, Domingo sale a la calle y nadie duda de que es radical, aunque no lleve la boina blanca y no cante la marcha. Claro. Y en ese lugar está y seguramente en ese lugar querrá estar siempre. Yo y otros tantos peronistas no necesitamos ni cantar la marcha ni ponerle el escudo en ningún lado para que la gente nos identifique como peronistas. Y eso hace que el entender la política desde ese lugar, desde esa pertenencia, también hace entender que la militancia primero para poder acceder a un lugar de poder que permita transformar la realidad, pero también es la militancia que hace que uno no sea funcionario, sino que sea un militante con responsabilidades institucionales. Claro. Y cuando vos sos un militante con responsabilidades institucionales, va a ir y a volver a ir y a discutir lo que hace y lo que necesita tu ciudad o tu lugar. Que no es viajar, a lo mejor no necesitas viajar,
O llevar ensaimadas, digamos. No sé, digo, cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que le corresponde. Digo que a veces las cosas se resuelven por teléfono, a veces se resuelven yendo y a veces se resuelven golpeando una puerta. Dependerá de la situación y el escenario. Vi unos afiches de un Giovanettoni sonriente, Fabio Intendente 2015, que dicen: el cambio ya empezó. ¿Por qué ese lema? Porque creo que nosotros de alguna manera, con los recursos que tenemos, con la situación crítica que sigue siendo crítica, empezamos a resolver y a sacar adelante cosas que hasta hace un par de meses parecían que los sanpedranos iban a tener que esperar por mucho tiempo. Esto que te decía de las cloacas y te decía del agua, el arreglo en parte de la red vial, la recuperación de la red de cloacas del Progreso, el plan de viviendas que está retomado. Tenemos presentado y prácticamente asegurado el financiamiento de una planta depuradora, también pensado en una situación estratégica, de dejar de pensar en una obra millonaria y que abarca toda la ciudad para empezar a pensar en función de los recursos que tenemos. Cierto, es una obra que anunciamos en la reunión que tiene que ver con la zona del SIC. Con la zona más crítica, digo, eso también forma parte de la historia y de lo que por San Pedro no pasó. Yo creo que hubo cosas que pasaron y no las supimos aprovechar. Entre el plan federal y los otros planes que vinieron a San Pedro más de 1000 viviendas. Yo, y vos lo has recorrido y lo has filmado, ¿cuántas de esas viviendas tienen la dignidad que debieran tener, por más que sean viviendas sociales? Ahora, si eso es lo que se ve, y siempre, digamos, la política se preocupa por lo que no se ve, imagínate cómo está hecho lo que no se ve, que son las cloacas, el agua, los pluviales. De 10.000, el 30% son las tomadas nunca terminadas sin una causa judicial. Que en realidad, a lo mejor la frase no sería totalmente cierta decir que no pasó. Creo que en algunas cosas no pasó, en otras pasó con generosidad y no la supimos aprovechar de la manera que debía haberlo aprovechado, y en otras no supimos reclamarlas o hacerle el seguimiento para que finalmente vinieran. Carlos, sos el primer candidato concejal, es como la fórmula, ¿no? Giovanettoni y Codern. ¿Por qué Giovanettoni elige a Codern ser el primer candidato concejal y por qué Codern decide, acepta estar en ese lugar? ¿Por qué elige Giovanettoni? Habría que preguntárselo a él. Digo, es difícil hablar de uno, pero me parece que si algo hemos entendido en este poco tiempo de hablar, si bien yo pensé, nos conocemos desde hace muchos años, es que entendemos que la política es la construcción de un equipo. Y sobre todo en esta situación de San Pedro. Y en realidad me toca estar a mí y podría estar cualquiera de los otros integrantes u otra gente que no forma parte del gabinete o del ejecutivo. Los lugares, digamos, pueden ser importantes o interesantes para alguna cuestión personal, pero me parece que... Conllevan una cuestión simbólica también. Cuestión simbólica, por eso. Está bien, pero digamos que me parece que sí, obviamente que las representaciones no son todas iguales, pero la voluntad nuestra es tener un equipo, construir un equipo. Ese equipo incluye fuertemente a toda la planta municipal, a aquellos directores que se han incorporado, a un montón y a un conjunto de militantes y personas que adhieren al proyecto y que ven en este proyecto actual la posibilidad de un futuro bastante mejor que el presente que tenemos. ¿Cómo ven la interna con Pangaro, Carlos? Y con mucha expectativa y la verdad con expectativa, pero también con mucha confianza. O sea, evidentemente que enfrentar a un ex intendente exige una apuesta de alto riesgo, pero también de un desafío interesante y de ver también que con satisfacción que el peronismo sigue produciendo posibilidades de debate y de discusión y generando en las nuevas generaciones también oportunidades. Yo trabajé en el gobierno de Julio, era en ese caso un contratado más, o sea, no tenía ningún rol y me tocó hacer algunas cosas que en aquel momento fueron muy discutidas por la sociedad, acaso el espacio público y demás. Y la verdad que yo lo respeto profundamente tanto a Julio como a Esther, como a muchos integrantes de aquel gobierno, que también realizaron las cosas con mucha convicción. Y me parece que hoy nosotros también estamos realizando esto con mucha convicción, con mucha expectativa y también, digamos, tratando de ver y de demostrar que la política sobre todo tiene que recuperar la vocación de servicio. Digamos, esta situación crítica, uno podría haber esperado a que el desenlace de esta situación que termina muy mal en vez de arriesgar todo ahora. Pero creo que... Arriesgaron todo, doctor. La última pregunta, en el último minuto que me queda del programa, Carlos, es ¿en qué momento definen, consideran que están listos y que hay que presentar la candidatura y que hay que dar pelea y que hay que buscar 4 años más para cumplir, además de este año que les toca gobernar?
No, en el momento que nosotros empezamos a ver que los problemas que son de resolución inmediata también conllevan de un mediano plazo para una resolución definitiva. A ver, cuando yo te hablo que la cloaca hoy está en una situación bastante mejor que la que estaba el año pasado, es real, pero sigue siendo una situación crítica. Para que empiece a ser una solución definitiva, necesita de un plan de mediano plazo y de largo plazo que venimos desarrollando. Porque a la histórico planteamiento de una planta depuradora única, por ejemplo, estamos planteando otro sistema de abarcamiento de la ciudad. Además de plantear, de esto, de hacer lo que había que hacer en términos de enfrentarse a los problemas de inmediatos, hay un proyecto. Y por supuesto, porque, a ver, lo inmediato conlleva también una mirada del futuro. A ver, es indivisible, es imposible de separar que cuando yo miro algo que tengo que resolverlo hoy, no tenga también una mirada estratégica del futuro. Se ha visto en muchos casos, ponen un parche y después se caen. No, bueno, pero digamos, en ese caso, por eso digo, cuando uno empieza a ver esto, que la urgencia obliga a resolver con rapidez, con pocos recursos y demás, pero no te obliga, ni tampoco te impide pensar con estrategia, ni pensar con futuro. Se me terminó el programa, bueno, Carlos. Te gracias por la invitación. Que has venido. Estuvimos hoy en este Poder Público con Domingo Bronce, con Carlos Kogan, primer candidato bronce de la lista de Germán López. Carlos Kogan, primer candidato a la lista de Fabio Giovanettoni. El lunes que viene nos volveremos a encontrar aquí en la pantalla del canal local porque quedan muchos candidatos, quedan muchos precandidatos a intendente, a concejales, a consejeros escolares. Con ellos vamos a tratar de discutir aquí la ciudad futura, la ciudad que queremos y por qué ellos plantean lo que plantean para estas elecciones que en agosto van a decidir quiénes van a ser los candidatos recién. Nos vemos el lunes. Buenas noches.